Ya está. Perfecto. Adelante, Neilesi. Apago mi cámara y me quedo con mi micrófono aquí. ¿Ya lo pueden ver? Adelante, ya la podemos ver. Okay. Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar del estudio y tratamiento del paciente febril con infección aguda. Bueno, para empezar, pues la fiebre es un estado durante el cual la temperatura central del cuerpo se eleva. Esto debido como respuesta a la invasión de microorganismos o de materia inanimada que son reconocidos por material extraño por el sistema inmune. Se dice que es un síndrome cuando hay elevación de la temperatura corporal, cuando hay también calofrío, malestar en general, y también mencionaba que cuando existe anorexia y cefalea. En sí se toma como fiebre cuando la temperatura es mayor a 37 grados. Bueno, igual hay que tener en cuenta el concepto de temperatura corporal. Esta temperatura pues está dada por el calor que se origina por las reacciones bioquímicas. Como ejemplo mencionaba la fosforilación oxidativa, donde se convierte el ADP en ATP. Estas reacciones pues se dan de manera coordinada y regulada. También hay que tener en cuenta que pues para mantener la temperatura corporal existe el centro termorregulador, que específicamente son las neuronas termosensibles del área preóptica del hipotálamo. Aquí lo que pasa es que pues el cuerpo está programado para mantener la temperatura entre los 36 y 37 grados, que es como que la temperatura normal. Y por eso pues el cuerpo tiene dos mecanismos que regulan esta temperatura. Hay los mecanismos de regulación por enfriamiento. Esto pues lo podemos observar cuando estamos en algún lugar frío donde pues el cuerpo manda la señal al centro termorregulador del hipotálamo y lo que empieza a suceder es que para la sudoración puede haber un comienzo de temblor. También se produce pues, secreción de hormonas como la adrenalina, la tiroxina, la noradrenalina y así. También existe el mecanismo de regulación por producción de calor. Este es lo contrario, cuando estamos en un lugar donde pues, hace mucho calor. Acá lo que sucede es que empezamos a sudar, se produce cierta vasodilatación capilar y aumenta nuestra frecuencia respiratoria. Esto, pues, como ejemplo, pues, sería cuando hacemos ejercicio. Bueno, hay que tener en cuenta que la temperatura no siempre es la misma a lo largo del día ni a lo largo de la vida. Siempre va a sufrir variaciones. Y pues nos mencionaba que dependiendo del ritmo circadiano no es lo mismo, o sea, nuestra temperatura no es la misma en la mañana y en la noche. Tampoco va a ser la misma dependiendo de la temperatura del ambiente. Pues los fenómenos fisiológicos que pues, hagamos, la actividad física del paciente, acciones de la vida cotidiana y pues la ropa que tengamos. Bueno, y la temperatura en los niños durante los 2 primeros años de la vida se registran las temperaturas más altas. El promedio es que a los 18 meses tengan de 37.7 grados centígrados a 38.0 grados centígrados, pues en las tardes.
A medida que nosotros vamos como creciendo, nuestra temperatura va disminuyendo, pero hay una etapa que es en la adolescencia donde nuestra temperatura se estabiliza, pero de nuevo se empieza, o sea, empieza a disminuir cuando entramos pues a la vejez. Entre pues las reacciones que nos pueden elevar la temperatura es la ingesta de alimentos, en algún estado de ánimo que sería como llorar, en las mujeres pues es la ovulación y también masticar chicle o fumar pues aumenta la temperatura oral. En cuanto a la termometría, hay que tener dos parámetros que son los sitios anatómicos y los instrumentos a utilizar. En cuanto a los sitios anatómicos, pues está el recto, el oído, boca, axila, esófago y la arteria temporal. El estándar de oro pues sería el recto, aunque hay que tener en cuenta pues la comodidad del paciente y pues menciono ahí que los factores culturales tanto del paciente como de su familia. También hay que tener en cuenta pues la facilidad con la que podamos realizar la medición. En cuanto a los instrumentos, hay dos tipos, mercuriales y los digitales. Los mercuriales ya no se aconsejan tanto porque representan un riesgo ambiental y pues también al paciente, porque pues puede haber una ruptura del termómetro y el paciente pues se puede intoxicar. Si se utiliza, pues debe permanecer 3 minutos en el sitio anatómico donde se toma la temperatura. Los digitales pues son los que más se recomiendan. Estos están adaptados para detectar la radiación infrarroja que proviene de los vasos sanguíneos y pues vienen calibrados y pues igual se debe seguir las instrucciones pues, del fabricante. A ver, Ahora, regrésese, por favor. sí. A ver, entonces, no, pero no tanto. ¿Dónde está? Aquí, exactamente. Entonces nos estaban aquí nos dijo Nailesi que hay dos tipos de termómetros que están disponibles para uso común, ¿no? Están los digitales y están los mercuriales, y que los mercuriales, que en lo particular a mí me gustan mucho porque son más rápidos, sí, les tengo más confianza, tienen su problema que es la contaminación, y en muchos lugares pues han venido en desuso. De hecho, cuando uno va a un hospital, a una clínica particular y lo ingresan, prácticamente desde el ingreso te venden tu termómetro y cuando te vas de alta pues te lo dan, ¿sí? Prácticamente es un artículo de uso personal. Entonces, ese es el que está difundido. Sin embargo, hemos visto otro tipo de termómetros digitales, ahorita sobre todo cuando vamos a los supers, esos termómetros donde te toman la temperatura en la piel, que hay de varias marcas. Ayer fui a uno muy moderno, ¿no? Que está en Sams, donde te acercas tu mano y te toman la temperatura, ¿no? Hay dispositivos para tomar la temperatura a través del oído, ¿sí? Y desde luego, bueno, cualquier dispositivo convencional que tiene su extremo, lo puedes usar para tomar la temperatura en diferentes lugares, ¿no? Que esa es la otra. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál es el sitio correcto para tomar la temperatura? ¿Cuál sería? A ver, Rafael, Francisco, ¿qué opinas? ¿Cuál sería el sitio correcto para tomar la temperatura? Pues el libro mencionaba que dependiendo de la edad, como que había sugerencias de acuerdo a dónde era más exacta la temperatura. Y cuando era menor a 5 años, la persona creo mencionaba la rectal como la más exacta, pero no sé qué tan viable sea hacer eso pues, con el bebé, ¿no? Y lo que sí me di cuenta es que en todas las edades mencionaba al axilar, entonces como una segunda opción. No sé si por la conveniencia de dónde está pues la axilar
y que es común a todas las edades como sugerencia, pues yo diría que esa sería la más viable. Pues si ustedes en su corta vida han visto que, ¿cuándo han visto que a alguien le toma una temperatura en otro lado que no sea la axilar? Sí, los dos sitios más accesibles para nosotros a tomar la temperatura es el recto y la boca. Sí, la temperatura rectal y la temperatura bucal se acercan mucho a la temperatura real, a la temperatura central, pero si están accesibles, tan accesibles como la axila, ¿por qué no usarla, no? El problema es un problema de higiene, ¿sí? Y además de que si a uno le toma la temperatura cada 8 horas, no vas a querer que cada 8 horas se estén tomando la temperatura rectal. Y la temperatura bucal es menos desagradable la manera en que se toma, pero tampoco es algo tan higiénico, sobre todo en estos tiempos donde sabemos que hay enfermedades como el coronavirus que se transmiten de una manera muy, muy fácil a través de las secreciones. Entonces, de manera convencional, se ha adoptado la temperatura axilar como el punto de referencia para la gran mayoría de nosotros. ¿Por qué axilar y no en otro lugar? A ver, Juan Eric Molina. ¿Por qué axilar y no en la ingle o no en el cuello o no asentado el termómetro sobre otro lugar? ¿Por qué la axilar? ¿Por qué en un pliegue, pues? Tiene que ver con los vasos sanguíneos. No creo. ¿Qué pasa cuando te metes a tu coche y prendes el aire acondicionado? ¿Qué pasa con tu piel? No sabría. Pues no tengo coche. ¿Qué pasa con tu piel cuando te metes al aire acondicionado? Cuando está bien bajo el aire acondicionado. ¿Qué le pasa a tu piel? ¿Ah? Se eriza. Se eriza. ¿Y qué pasa con la temperatura? Sube. Hombre, ¿cómo va a subir? Quedas como paleta, ¿no? Se enfría la piel. Te metes al aire acondicionado y agárrate la cara, ¿no? Se enfría la piel. Pero eso no quiere decir que te haya bajado la temperatura. Solo la piel se enfrió. ¿Pero qué pasará con tus axilas? ¿Se enfriará igual que el resto de tu piel? No. ¿Por qué no? Mm, Pues simple y sencillamente, Juan, porque está protegida. Al estar pegada piel contra piel, pues ahí no llega el aire acondicionado, ¿sí? Ahí la piel conserva la temperatura por el hecho de que el ambiente la afecta menos que otras partes descubiertas de tu piel. Seguramente la temperatura entre las ingles también se mantiene igual ¿cómo se llama? Sin muchas variaciones, tal vez hasta con menos variaciones que el axilar, pero pues no le vas a tomar la temperatura en la ingle a la gente, no se va a dejar para empezar, ¿no? Entonces, se utiliza la axila, porque la axila es una parte que está en el tronco, donde los vasos sanguíneos están cerca de donde salen con calor, donde no son los extremos, como los pies, donde por ejemplo los pies se enfrían cuando baja un poco la temperatura. Entonces la axila es el sitio donde el ambiente interfiere más con la temperatura superficial, porque lo que recogemos con un termómetro habitual es la temperatura de la superficie de la piel. ¿Sí? Entonces, por eso usamos la axilar. Algunos médicos tenemos un dispositivo que sirve para tomar la temperatura a través del conducto auditivo externo, que es una temperatura láser, como la que tomamos en la piel. La ventaja de tomar la temperatura en el conducto auditivo externo es que el conducto auditivo externo tampoco es influido por la temperatura corporal. Puede estar nevando y la temperatura al interior, tu caja del tímpano, es la temperatura de tu cuerpo. ¿Sí? Entonces es una buena manera de tomar la temperatura, pero esa manera de tomar la temperatura prácticamente queda rezagada para uso médico. ¿Por qué piensas que eso puede suceder? A ver,
Adriana Arjona. Porque sería igual antihigiénico, ¿no? Estar No, pero en el conducto auditivo externo, ¿por qué va a ser antihigiénico? no sé, yo pensé que Es igual, es una pistola similar a la que se usa para la piel. Sí, nada más que en lugar de apuntar a la piel, a la abocas al conducto auditivo externo y disparas y en ese momento te da la temperatura. ¿Por qué no usarla si es una temperatura? El dispositivo es muy parecido al dispositivo que se usa para tomar la temperatura de la piel. Es el mismo principio, nada más que la estamos tomando en un sitio donde la temperatura ambiental tiene poco impacto. Si es así, ¿por qué no usarla? ¿Qué problema podría haber? tal vez por comodidad del paciente. Pues no, no es tan incómodo. Fíjense que no, para los niños hasta es más fácil, ni cuenta se dan que le estamos tomando la temperatura. Bueno, yo lo pensé porque, pues últimamente, sobre todo, ha sido muy popular el no me tomen la temperatura de ese tipo. Entonces, en el oído, creo que mucho menos. Pero no le metemos nada, es abocado a la superficie. Es como le acercamos el termómetro que tiene forma de un otoscopio y disparamos. Mm, Prácticamente no entra nada al oído, es desde lejos. Bueno, se los ok, voy a decir. entonces no sé, es caro. Es que no lo dice en ningún lado, hay que deducirlo. A ver, Ok. cuando uno tiene el aparato dispara y dispara, le dispara a la membrana del tímpano, ¿sí? Recoge la temperatura de la caja del tímpano a través de la membrana timpánica. ¿Qué pasaría si tuviéramos un tapón de cerumen que no puede ver una persona que no es médico? Pues no llegaría el disparo. Nos daría una temperatura errónea. ¿Por qué? Porque está obstruido el conducto auditivo. Esa es una de las razones por las cuales no se ha difundido más esta manera de tomar la temperatura entre la gente. Y la otra es que si, por ejemplo, tienes catarro o tienes otitis media, la temperatura de la caja del tímpano se eleva si tienes otitis media, aunque no tengas fiebre. O sea, puedes tener 40 de temperatura en el oído medio y el resto de tu cuerpo no tenerla. ¿Por qué está elevada la temperatura del oído medio? Porque ahí está inflamado. ¿Sí? Entonces, estamos recogiendo la temperatura de una partecita del cuerpo donde sí está más elevada porque está inflamado, pero el resto no. Entonces, son las dos razones por las cuales no usamos de manera general la toma de temperatura a través del conducto auditivo, que es una temperatura muy parecida a la temperatura central. Y la otra es, ¿por qué no tomar la temperatura como lo hacen en los aeropuertos, en los supers, ahora a la entrada de cualquier establecimiento? Pues eso ya se los dije, porque hay una manera de hacer trampa, ¿no? Me meto al aire acondicionado 10 minutos, se me enfría la piel y cuando paso a través del termómetro, pues mi temperatura es la temperatura de la superficie de la piel, que ya bajó por el efecto de aire acondicionado y no me está reflejando la temperatura interior, ¿sí? Entonces, por eso la temperatura tomada en la superficie de la piel está sujeta a no ser exacta por los cambios ambientales. Yo me acuerdo que hace unas semanas mi hija, que es maestra, la convocaron para ir a uno de esos centros, de esos lugares donde están sus oficinas. Y en tanto entraba, se puso a hacer una cola a las 12 del día en la puerta donde no había techo. 10 minutos después, cuando llegó a la puerta, no la dejaban entrar porque su temperatura corporal estaba por encima de 37. Bueno, no su temperatura, la temperatura de su piel. ¿Por qué? Porque había estado parada entre 10 y 15 minutos a pleno sol a las 12 del día. Y no le dejaban. Tuvo que sentarse a la sombra un buen rato, que le baje la temperatura para que pudiera convencer al vigilante, que el vigilante, pues, cuando mucho tendría estudios de la secundaria, si acaso prepa, y él no va a entender las modificaciones de la temperatura de la superficie del cuerpo cuando estás parado en pleno sol a las 12 del día en un lugar como Yucatán donde la temperatura está entre 37 y 40 grados, ¿no? Entonces ahí también hay un problema. Pero sin embargo, para el monitoreo masivo de la temperatura como es en los súper, pues tiene gran utilidad porque se pueden escapar algunos, pero la gran mayoría no, ¿no? Entonces, ese sería los comentarios acerca de la termometría, que es muy importante que ustedes aprendan la termometría, ¿sí? Que apliquen bien los tiempos,
que lean bien el instructivo del termómetro, porque es una herramienta que nos va a servir para toda la vida, porque los papás, cuando detectan que sus hijos tienen elevación de la temperatura corporal, muchos de ellos utilizan la mano. Dicen, está caliente. Pero la mano no detecta la cantidad de temperatura, sino la diferencia de temperatura, ¿sí? O si tú metes tu mano a un congelador 2 minutos y después te agarras la cabeza, vas a sentir que tienes fiebre porque tu mano está fría y tu cabeza tiene la temperatura normal. Entonces, estás sintiendo la diferencia de temperatura entre tu mano y tu cabeza, pero no la cantidad de temperatura. Por eso no es correcto decir, es que le agarré su cabecita y estaba caliente. No, no es correcto, hay que medir la temperatura. Bien, adelante. Adelante, Daisy. Bueno, igual hay que tener en cuenta otro concepto que es la hipertermia. Este es un aumento de temperatura también, pero lo que sucede acá es que es patológico, en el cual ya no se tiene la capacidad de termorregular. También está la respuesta térmica, que consiste en un proceso fisiopatológico de respuesta a la enfermedad. Acá pues hay una elevación de la temperatura corporal mediada por citocinas, incremento de la producción de reactantes de fase aguda y activación del sistema inmune y endocrino. En cuanto a la fisiopatología, pues hay que tener en cuenta los pirógenos exógenos y los pirógenos endógenos, al igual que el centro termorregulador. Los pirógenos exógenos pueden ser bacterianos, o sea, bacterias, virus, hongos y parásitos, o no microbianos, que sería la hipersensibilidad, fármacos, hormonas, polinucleótidos, esteroides, pirógenos. En cuanto a los pirógenos endógenos, pues estos son pues las citocinas, como la interleucina 1, interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, alfa, y los otros que ya no. Y pues el centro termorregulador que se encuentra en el hipotálamo. Y acá está como que un dibujo para entender la fisiopatología, donde pues día a día estamos expuestos a la entrada de estos pirógenos exógenos, que pues, son los virus, bacterias. Entonces, una vez que estos pirógenos exógenos entren, ya sea por vía oral, respiratoria o transcutánea, al cuerpo, pues, a través de la sangre, lo que va a suceder es que el cuerpo va a reaccionar para defendernos de estos pirógenos exógenos. Por lo tanto, se activan ciertas células que son los macrófagos inmunocitos y empiezan a fagocitar a estos pirógenos exógenos. Al fagocitarlos, pues se produce lo que son los pirógenos endógenos, la interleucina 1, la 6, y estos van a llegar al órgano vascular de la lámina terminal. De ahí pues se va a producir prostaglandinas, que son las causantes de la fiebre, en especial la prostaglandina E2, y una vez que atraviesa la barrera hematoencefálica del área preóptica del hipotálamo, pues va a causar que se modifique este centro termorregulador y por lo tanto va a haber aumento de la temperatura a nivel del hipotálamo. O sea, va a haber esto que es la fiebre, al igual que va a haber una vasoconstricción. También nos mencionaba los patrones de la fiebre. Estos son 5. Continua cuando continua se refiere cuando las variaciones diarias son menores a 1 grado centígrado. Intermitente, pues cuando existen periodos afebriles
de menos de un día, recurrente cuando hay periodos febriles de varios días, puede ser entre 2 y 5, ondulante cuando la fiebre es irregular y resulta de la combinación pues, de varios tipos. Y la éctica o séptica, pues hay variaciones de 1.4 grados centígrados. A ver, ¿para qué nos serviría saber esto? ¿Qué importancia tiene saber los patrones de fiebre que puede uno tener? ¿Qué idea, para qué se les ocurre que podría servir? ¿Quién dice yo? Nadie. Supongo que son características, ¿no? De diferentes enfermedades. O sea, alguna enfermedad tiene fiebre continua, alguna otra enfermedad tiene fiebre intermitente. Y entonces no va a servir para el diagnóstico. Exactamente. Es un auxiliar en el diagnóstico, ¿sí? Hay que recordar que cuando se describieron muchas de las cosas clínicas, muchos de los datos que usamos se hicieron antes de todos los avances tecnológicos que ahora tenemos, ¿sí? Entonces, el médico tenía que echar mano de todas las herramientas posibles para intentar establecer un diagnóstico. Tal vez al día de hoy, prácticamente muy pocos o nadie utilice el patrón de la fiebre para intentar llegar a un diagnóstico, porque tenemos herramientas mucho más avanzadas y muy precisas. Pero sí que tiene cierta utilidad. Por ejemplo, en un paciente que tose, tiene tosedor crónico y que tiene fiebres vespertinas, ¿sí? Lo primero que se nos ocurre pensar es que el paciente tiene tuberculosis, ¿sí? Hay una enfermedad que vamos a ver al final, que es la brucelosis, cuyo otro nombre es fiebre ondulante. ¿Y por qué su otro nombre es fiebre ondulante? Porque ese nombre lo tomó de la temperatura que puede caracterizar a este tipo de enfermos, ¿sí? Y también, por ejemplo, en el caso de las fiebres éptica o séptica, la utilizamos mucho en pediatría en los niños pequeños. Sabemos que cuando tienen temperatura constantemente alta y no la podemos controlar, pues empezamos a pensar en infecciones graves de tipo séptico, ¿sí? Y entonces a nosotros nos sirve para intervenir al paciente con estudios más precisos para buscar la causa de la enfermedad. Entonces, tiene cierta utilidad que a lo largo del tiempo pues ha perdido su manera de uso, pero sin duda tienen ciertas aplicaciones, por lo que vale la pena conocer que existen todos estos patrones de temperatura, ¿sí? Adelante. Bueno, ahorita vamos a hablar pues de las causas de fiebre. Y el fiebre como problema diagnóstico, pues como manifestación clínica es de las más frecuentes. Mencionaba que pues en los niños es de los síntomas donde más acuden al hospital. La fiebre como única manifestación de enfermedad pues representa un reto de diagnóstico para los médicos. Y entre ellos pues está la fiebre sin signos de focalización infecciosa. Aquí las causas de este tipo de fiebre, pues en pacientes menores de 2 años se debe a síndromes virales en un 54%, puede ser por gastroenteritis no bacteriana en un 16%, meningitis aséptica en un 12%, esta está dada por virus del herpes o también se puede dar por bronquiolitis en un 5%. Esta fiebre pues es de presentación aguda. También se debe tener en cuenta que
pues si los pacientes presentan una enfermedad invasiva bacteriana, como sería la pielonefritis aguda o algo así. Para la toma de decisiones, o sea, para dar un buen diagnóstico, pues se debe tener en cuenta los antecedentes clínicos y la edad del paciente. Entre los antecedentes clínicos está la prematuridad, los antibióticos durante el periodo neonatal, si hay presencia de ictericia, hospitalización previa, si al nacimiento pues no haber sido dado de alta o alguna enfermedad crónica. En cuanto a la edad, pues los recién nacidos y lactantes que son menores de 2 meses tienen mayor riesgo de enfermedad bacteriana invasiva. Eh, pues de ahí que nos pasemos a la escala de ¿es YAL o YALE? Vamos a decirle Yale, aunque viene de la escuela de Yale. Yale, está bien, estamos en español, ¿no? Ok, pues esta escala se usa más que nada pues para tener como que la puntuación y de ahí pues determinar el grado de deterioro clínico, o sea, si el paciente tiene toxicoinfección o si no, pues acá pues vamos teniendo pues la puntuación. También nos menciona la probabilidad de infección bacteriana. En este pues el 3% se refiere a los pacientes que se encuentran en buen estado, su puntuación es menor a 10 puntos o igual a 10 puntos. Cuando un paciente tiene de 11 a 15 puntos, pues por lo general lucen enfermos y pues representa un 26% de infección. Cuando el paciente pues ya tiene toxicidad, su puntuación es mayor a 16 puntos y representa el 92% de posibilidad de enfermedad invasiva. Y la fiebre. Bueno, pero antes se me olvidó mencionar que pues después de hacer o sea, de tener como parámetro la escala de Gene, pues se hacen estudios paraclínicos. Decía ahí que se hacía un protocolo de sepsis. Este tenía, o sea, incluía una biometría hemática, uroanálisis, urocultivo o examen de líquido cefalorraquídeo, aunque igual pueden haber otros estudios como la titulación de proteínas C reactiva. En cuanto al tratamiento, pues diría que se pueden emplear antibióticos. A ver, vamos a dejar los aspectos del tratamiento, porque el tratamiento pues requiere de una precisión diagnóstica. En este caso, la escala de Yale es un auxiliar para que no a cualquier paciente con fiebre le hagamos todos los estudios que se nos ocurra, ¿no? La escala de Yale utiliza ciertos datos clínicos que ya no es solo la fiebre, para identificar aquellos pacientes que están en riesgo de tener una infección bacteriana, de aquellos que tienen menos posibilidad de tenerlas. Entonces, una vez aplicada la escala con esos puntajes que están abajo, el médico decide si sí hace estudios de extensión o no los hace, ¿sí? Desde luego, esta escala aplica muy bien para los niños pequeñitos. Ya ves, los niños pequeñitos cuando tienen fiebre son un reto diagnóstico porque no hablan y tenemos que interpretar sus movimientos, sus actitudes, ¿sí? Sus signos vitales. Entonces, necesitamos de un auxiliar para que no cualquier niño que nos llegue con fiebre lo metamos a un protocolo de estudio innecesario que implique molestias para el niño, riesgos y costos para los papás, ¿no? Entonces, esta escala que está ahí en el capítulo del Kumate, hay otras escalas, son auxiliares que acompañan a un protocolo de estudio del paciente con fiebre como problema de diagnóstico, ¿sí? Y luego, pues ahorita nos van a empezar a decir que de acuerdo a la evolución de la fiebre puede ser aguda, subaguda,
o prolongada, ¿no? O de origen oscuro si se va más allá, ¿no? Y en cada una de esas fases de la fiebre, conforme al tiempo, hay un protocolo de estudio por la posibilidad de la enfermedad que se puede encontrar, ¿no? Adelante, Nailesi. Bueno, la fiebre prolongada, pues su duración es de más de 7 días, no más de una semana. La exploración física, pues no nos va a revelar datos para un diagnóstico nosológico. En cuanto a las causas, puede ser fiebre prolongada por espuria, eh, o por infecciones agudas repetidas, en su mayoría son respiratorias, padecimientos infecciosos como pues, fiebre tifoidea, por tuberculosis o por neumonía. Puede ser también por una causa colágeno-hepática, por neoplasia y otras. Para encontrar la causa de este tipo de fiebre, decía que lo que se hacía era internar al paciente. Esto se hacía pues para evitar como que la angustia y preocupación del paciente y de su familia. Y también se aplicaba otro protocolo que era el de síndrome febril de evolución prolongada. Muy bien, entonces aquí ya tenemos regréseme un poquito, por favor. Aquí. Bien, entonces la primera parte y la mayor parte de la clase nos hablaron de qué es la fiebre, cómo se regula y cómo se mide. Y en esta fase nos hablan de las definiciones, ya nos están hablando de la clasificación de la fiebre con base al tiempo de duración. ¿Por qué es importante esto? Bien, sabemos que la gran mayoría de las personas que tienen fiebre, ¿sí? Se las podemos atribuir a un origen infeccioso. O sea, las infecciones son el principal causal de la fiebre. Sin embargo, no son la única causa. Sabemos que la historia natural de la enfermedad, de las enfermedades infecciosas, de la gran mayoría de ellas, ¿sí? Se resuelven en alrededor de una semana, o por lo menos en alrededor de una semana ya tienen los datos suficientes como para ponerle la etiqueta correcta a la enfermedad. Sin embargo, hay casos en que pasa la semana y el paciente sigue con fiebre, a veces mucho más de la semana, y no tenemos ninguna idea de lo que tiene el paciente, ¿sí? Y entonces es cuando entramos al estudio de la fiebre como un problema de diagnóstico. Y aquí está la clasificación en función del tiempo, porque en función del tiempo ya se sabe cuáles son las cosas más probables de encontrar, ¿sí? Y qué es lo que tendríamos que hacer. Y desde luego, cuando tenemos un paciente con fiebre como problema de diagnóstico, siempre lo que vamos a ir descartando como primera y como segunda posibilidad son procesos infecciosos. Pero conforme más se prolongue la fiebre y no haya datos clínicos suficientes o no haya pruebas de laboratorios que diagnostiquen un problema infeccioso, pues pueden empezar a aparecer los otros tipos de enfermedades no infecciosas, como son las colagenopatías en segundo lugar o las neoplasias en tercer lugar. Y sí que hay pacientes que nunca les atinamos la causa de la fiebre y están meses y meses y meses y a veces acaban consumidos por la fiebre y no le atinamos al diagnóstico, ¿sí? Entonces, es un problema diagnóstico. Mientras más se prolongue la fiebre y menos elementos tengamos clínicos y menos ayuda de laboratorio por datos, por estudios positivos, pues se vuelve un problema, una dificultad verdaderamente seria y a veces no sabemos ni siquiera qué hacer con el paciente, ¿no? Afortunadamente, muchos de esos pacientes, cuando los metemos a un protocolo de estudio, ¡pum!, dejan de tener fiebre. O sea, de alguna manera se cumple con la evolución natural y se cura el paciente. Pero una minoría no, y hay que seguir buscándolo, ¿no? Bien, adelante, Nailesi. Ahora la fiebre de origen desconocido. Esta fiebre pues
La temperatura va a ser igual o mayor a 38.3 grados centígrados. Igual puede presentarse en varias ocasiones y puede durar más de 3 semanas. Su permanencia pues es incierta. La prevalencia de este tipo de fiebre es un 3% en todas las series de casos. En cuanto a las entidades nosológicas identificadas, pues son infecciosas en un 28%, puede ser inflamatorias en un 21% o por cáncer en un 17%. También puede verse una trombosis venosa profunda o arteritis temporal. Esto pues es la trombosis y arteritis temporal, pues es en pacientes adultos mayores. El 19% de los casos permanecen sin diagnóstico. En cuanto a las causas, puede ser por fiebre de origen desconocido hospitalario. Estos son por casos de infección, ya sea por cuerpos extraños infectados o, como aparece en la imagen, por colitis, o sea, por Clostridium difficile. También está la que es por causa neutropénica, que se debe a infecciones que son por cándidas o aspergillus, o las que están relacionadas con el VIH, en donde más del 80% de los pacientes tiene una infección, y pues acá la causa depende del grado de la inmunodepresión y decía que de la reacción geográfica. Y de acá pues nos vamos a la anamnesis, que hay que tener en cuenta que el síntoma es lo que el paciente refiere, el signo pues es algo cuantificable. Los puntos a diferenciar para determinar si es fiebre es que fiebre está mayor a 37.8 grados, hipertermia es cuando la temperatura es de 40.1 a 41.5 grados, y la hiperpirexia superior es cuando es de 41.5 grados. También pues mencionar pues la historia clínica, todo eso conlleva pues una exploración física y el uso de pruebas complementarias. Para la historia clínica pues se debe preguntar cuándo empezó la fiebre, cómo empezó su evolución, si hubo verificación del termómetro, o sea, si hubo registro de temperatura, si lo notaron, el tipo de fiebre, si fue continua, remitente, intermitente o recurrente, si presenta varios síntomas o solo es la fiebre, y pues si presenta varios síntomas, describirlos en orden de aparición, de intensidad y continuidad. Y el tratamiento... Déjeme ahí un poquito, Nailes. Bien, cuando tenemos un paciente con fiebre como un reto diagnóstico, siempre como en medicina, como lo seguimos haciendo hasta ahora, como se hizo antes y hasta ahora se sigue haciendo, la base angular para orientar el diagnóstico es la clínica, ¿sí? La clínica es el punto de partida de hacia dónde vamos a dirigir nuestro estudio, ¿sí? Brincarse a la clínica sería un error, porque empezaríamos, si de por sí ya tenemos un problema y no tomamos los datos que nos pueden orientar, pues estaríamos muy perdidos en la manera de cómo estudiar la fiebre. Entonces, cuando tenemos un paciente con estas características, es un reto, ¿sí? Y una vez que hemos tomado y recogido los datos clínicos suficientes y así le hemos podido acertar al diagnóstico, lo que nos queda es recurrir a los auxiliares de diagnóstico. O sea, aquí la pregunta es, ¿a cuáles? ¿Cuáles son los estudios de diagnóstico que vamos a usar? ¿Sí? Para eso hay que meter al paciente a un protocolo, porque si bien ya no pudimos hacer el diagnóstico como habitualmente lo hacemos, ¿sí?
hay que meterlo al protocolo y el protocolo hay que seguirlo tal cual para que no omitamos ninguno de los pasos, para ver si así con el estudio ordenado del paciente, utilizando pruebas de diagnóstico de laboratorio y gabinete, podemos llegar a la causa de la fiebre. Entonces, en el Cumate, en la versión que yo tengo, está en la página 811, el tema de síndrome febril, hay una tablita donde se tiene los estudios que se deben hacer en cada fase, ¿sí? Para intentar hacer el diagnóstico. Y si se puede, cuando termine la iglesia, veo si la puedo proyectar. Yo, si no, ahí está en el libro, es una tablita. Y la primera fase de protocolo de estudio, las herramientas diagnósticas son enfocadas en buscar infecciones. Y cuando agotamos la posibilidad de infecciones, entonces nos vamos a buscar colagenopatías. Y cuando agotamos la posibilidad de las colagenopatías, nos vamos a buscar tumores o enfermedades raras como esta trombosis venosa profunda, que más bien es una enfermedad de adultos mayores o de viejitos. Entonces, ahí está el protocolo. El protocolo puede no ser el mismo en cada hospital o en cada país, porque el protocolo está ajustado al conocimiento epidemiológico de lo que finalmente se encuentra. Esa tablita que anteriormente nos puso una iglesia donde nos decía que el 20 y tantos por ciento acaban siendo infecciones, el otro 20 y tantos por ciento acaban siendo colagenopatías, el otro 10 y tanto por ciento acaban siendo neoplasias, y hasta cerca del 29%, a pesar de que se le hace todo, no se le atina al diagnóstico. ¿Sí? Adelante, Ana Iglesia. Y ya por último, pues el tratamiento, pues se recomienda, bueno, el texto mencionaba que era más factible usar medios físicos, pues porque no causan ningún efecto colateral. Pues esto sería como que tener al paciente en un ambiente fresco, con adecuada ventilación, la disminución de la ropa, que pues no esté muy abrigado, y la ingestión de agua, o sea, de líquidos. También decía que no era tan recomendable el uso de compresas físicas frías, pues por la vasoconstricción que podía causar, o también la reacción de alcohol con agua. Esto no lo entendí muy bien. Y lo que más se tomaba como buena elección, o bueno, pues lo que más se usa son las drogas antipiréticas como el paracetamol o el ibuprofeno, que es un aire. La aspirina, o hay un montón, ¿no? La aspirina también, pero estos no se recomiendan, la aspirina o el ibuprofeno, en pacientes que son menores de 6 meses. Muy bien. Nelly, si déjeme la ayuda aquí un poquito. La pregunta es, en esta diapositiva lo que estamos viendo es el tratamiento sintomático de la fiebre. ¿Sí? El que nosotros le cambiemos la temperatura corporal a una persona no quiere decir que estemos atacando el origen de la enfermedad. Recordar que la fiebre es un mecanismo, un sensor de alarma del cuerpo, porque nos dice que algo no está bien, pero además es un mecanismo de defensa. Cuando la temperatura corporal se eleva el metabolismo del cuerpo, aumenta la frecuencia cardíaca, la capacidad inmunológica del sistema inmunológico también se alerta y se pone como en defensa, ¿no? Porque nuestro ejército se prepara para la batalla ante ese agresor, ¿sí? Y la pregunta es, ¿deberíamos entonces, si la fiebre es un dato de alarma que nos permita a los médicos detectar que hay un problema, si la fiebre es un indicador de que cuando está quebrando el paciente está mejorando, ¿deberíamos entonces darle tratamiento sintomático a la fiebre? La respuesta es sí, sí, porque hasta ciertos niveles de temperatura
la fiebre implica molestias para muchas personas, mucha incomodidad, y en los pacientes muy pequeños, en los menores de 5 años con factores de riesgo y predisposición, inclusive pueden convulsionar. Entonces tendríamos que hacer lo suficiente para que la temperatura ande rondando ahí muy cerca de los 37 grados, ¿sí? Para que el paciente no sienta tanto disconfort y para evitar los riesgos de alguna complicación agregada por el exceso de temperatura. Pero sí que hay algunas cosas que no debemos hacer para controlar la fiebre, ¿sí? Y que sí se hacían antes, por ejemplo, los baños de agua fría, los baños de alcohol, ¿sí? Las compresas con hielo, porque se ha demostrado que eso lo que causa es vasoconstricción, cambio de la temperatura de la piel e interferencia con los mecanismos de regulación de la temperatura. O sea que cuando se pasa el efecto de ese cambio de la temperatura de la piel, en realidad el cuerpo ya no puede perder temperatura porque hay vasoconstricción y al interior esa temperatura se eleva, se eleva, se eleva, se eleva, y es lo que en términos generales conocemos como un rebote de la temperatura. En realidad no hay un rebote. Lo que hicimos al cambiar la temperatura de la piel es interferir con el mecanismo regulador de la pérdida de calor. Y el órgano más importante para la pérdida de calor del cuerpo es la piel, los folículos pilosos, los poros, ¿sí? El sudar es nuestro radiador en realidad, y si le metemos mano, pues interferimos con él. Hoy ya sabemos que si queremos controlar la temperatura a través de un baño, el baño tiene que ser con un baño de agua tibia, 37, 37 y medio, y quedarse ahí remojado. Y conforme baja la temperatura del agua, pues despacito, despacito nos va bajando la temperatura corporal. Así que así sí nos sirve como un mecanismo para perder calor, pero no con un baño de agua fría, ¿no? Donde el efecto inmediato es que baja la temperatura de la piel, tomamos la temperatura con un termómetro que recoge la temperatura de la piel y ya no tenemos fiebre, pero en realidad no es así, ¿no? Entonces sí hay que usar analgésicos con cierta discreción, con mucho más discreción en los niños pequeños, en los menores de 1 año. Cuando ustedes tengan en sus manos algún medicamento, lean la leyenda que dice el medicamento no usar, generalmente dice no usar en niños de menores de 2 años, y eso dicen casi todos los medicamentos, ¿sí? Porque sabemos que mientras más pequeño, existe más la posibilidad de tener efectos adversos de los medicamentos o causar toxicidad. ¿Sí? Lamentablemente muchos papás se desesperan con el hecho de la fiebre y le empiezan a dar paracetamol, paracetamol, paracetamol. Y yo he visto pacientes con hepatitis tóxica por paracetamol que no les va muy bien, ¿sí? O con una enfermedad que se llama síndrome de Reye o síndrome de Ray, que es causada por la aspirina en las personas de origen sajón, que no aplica mucho a nosotros, pero siempre hay que considerar esa posibilidad cuando se usa ese medicamento. Para eso se usan otras alternativas, ¿no? Entonces, sí hay que tratar sintomáticamente la fiebre, no hay que desesperarse, no hay que tratar de tenerla siempre en rangos normales, recordar que es nuestro indicador de que algo pasa mal y nuestro indicador cuando damos tratamiento si el paciente va bien o no va bien. Por ejemplo, ya sabemos que cuando hay un proceso infeccioso, a las 48 horas del tratamiento esperamos que la fiebre empiece a remitir porque esperamos que el medicamento haga su efecto. Cuando después de 48, 72 horas vemos que la fiebre sigue y sigue y sigue, empezamos a hacer cosas pensando que el tratamiento no está funcionando y empezamos a hacer adecuaciones, a tomar estudios de laboratorio. O sea, nos ayuda mucho también a vigilar al paciente, ¿sí? Adelante, Nailes. Es todo. Muy bien la clase. Entonces vamos ahorita, voy a compartir mi pantalla. A ver, le voy a pedir a alguien que lea lo que voy a compartir.
Ahí ve mi pantalla. Sí, doctor. Y así como este, hay otros artículos por ahí. Ustedes nada más tienen que poner y van a encontrar una gran variedad de artículos de este tipo. Y este es nada más un ejemplo. Y lo que vamos a hacer solo es leer el resumen, ¿sí? A ver, vamos a pedirle a un varón que... No, bueno, no. Vamos a pedirle a Perla Vidal que nos ayude a leer fundamento, objetivos y resultados. Bueno, resumen, fundamento. La fiebre de origen desconocido es un síndrome clínico de alta complejidad diagnóstica. En Cuba solo se han publicado dos estudios clínicos con referencia a este tema, por lo cual resulta importante la compilación de una serie de casos en los que se aplicó un método diagnóstico certero para determinar las causas más frecuentes. Objetivo, describir las causas más frecuentes de fiebre de origen desconocido. Métodos: estudio descriptivo de serie de casos realizados en 52 pacientes ingresados en el Hospital Clínico Quirúrgico Freire de Andrade entre los años 2000 y 2010 con diagnóstico de fiebre de origen desconocido. Se analizaron edad, sexo, estudios complementarios, variables de investigación. Analizaron edad, sexo, estudios complementarios, variables de investigaciones humorales, microbiológicas, de imagen y biopsias. Resultados obtenidos y conducta médica acorde a estos. Diagnóstico de cada paciente, tratamiento impuesto y evolución clínica posterior. ¿Sigo? Sí, termina. Resultados. Del total de pacientes, 37, 71% tenían infecciones, 9 con endocarditis infecciosa, 9 pacientes, 16% tuvieron neoplasias, 7 de ellas hematopoyéticas. En 3 pacientes, 6% se diagnosticó enfermedad inflamatoria no infecciosa. Conclusiones: la primera causa de fiebre de origen desconocido son las infecciones bacterianas, principalmente endocarditis infecciosa y tuberculosis. La segunda causa son las neoplasias malignas hematopoyéticas y principalmente del linfoma no Hodgkin. Muy bien, este es un ejemplo en Cuba, ¿no? Y cada quien debería tener su estudio para ver qué es lo que prevalece en el lugar. Pero sin duda, como causa principal de fiebre de origen oscuro están las infecciones. En la tabla que nos presentó Nailesi en su presentación, nos hablaba Kumate de la bibliografía que se revisó para hacer el tema, hablaba de que alrededor del 20% eran infecciones, el 20% eran colagenopatías y el 16 y tanto por ciento eran neoplasias. Y 20% pues no supieron. En este estudio cubano estamos viendo que 70% fueron infecciones, ¿sí? Infecciones que de primera instancia son difíciles de diagnosticar porque su principal manifestación, por no decir la única, es la fiebre, ¿no? Bien, este artículo se los voy a subir al interior del artículo. Está la tabla con los diagnósticos. Aquí, bueno, aquí está cómo hicieron el diagnóstico. Y más aquí abajito hay una tabla, ¿sí? Donde está, esta es una recopilación, donde está el año en que se hizo el estudio y los números de pacientes incluidos y lo que encontraron en cada uno de los estudios, ¿no? Y veamos lo que vamos a tomar 2 renglones nada más. En el año 2000, que fueron 7 pacientes, 2 tenían endocarditis infecciosa, tuberculosis, SIDA con histoplasmosis pulmonar, ¿sí? Osteomielitis, salmonelosis y sin diagnóstico creo que fue 1, ¿no? Y si tomamos el renglón de 2009, con 4 pacientes, endocarditis infecciosa, SIDA, brucelosis, neumonía atípica, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo meter al paciente del protocolo de estudio, pues en general brinda un resultado favorable, pero no siempre será así. Entonces, este artículo se lo voy a subir ahí en Teams, ¿sí? Aquí están una síntesis para que ustedes le echen una miradita con más detalle. Y les recomiendo, a ver si se las puedo compartir desde aquí.
ver si se puede. Si no, ustedes la van a revisar. A ver si se puede. Bueno, no puedo. No puedo porque estoy en mi tableta. No puedo poner. Entonces, en el capítulo de síndrome febril en el Kumate hay una tablita donde tienen el protocolo de estudio y vean que para cada parte del protocolo hay un grupo de pruebas de laboratorio que son los que le pedimos al paciente. No necesariamente tienen que ser estas, las podemos adaptar a nuestras necesidades, pero sin tantos cambios, porque cuando metemos a un paciente a un protocolo de estudio es que no tenemos ni idea de lo que tiene y hay que hacer un estudio ordenado para no perdernos. Entonces revisen esa tablita que está al final del capítulo, ¿sí? Es el protocolo de estudio, para que tengan una idea de cómo le hacemos cuando ingresamos a un paciente para estudiarlo, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta o comentario? Por mi parte no, doctor. Muy bien. Entonces nos veríamos en la siguiente clase. Vamos a ver cuál es lo que sigue. Creo que ya vamos a entrar a las patologías. Déjenme ver. Sí, ya vamos a ver influenza, faringoamigdalitis viral y bacteriana, y otitis media aguda. Y les toca del 9 al 12. A los que están del 9 al 12, que son Miriam, Ángel, David y Rafael. Y vamos a tratar de acabar ese día. ¿De acuerdo? Ok, doctor. Sí, doctor. Estén pendientes en el chat. Les voy a marcar una tarea para que concluyan del día que se las marque al viernes de la siguiente semana. Y nos veríamos entonces el próximo viernes. De acuerdo, doctor. Que tengan buen día. Igualmente. Gracias, doctor. Igualmente, Gracias, doctor. doctor, igualmente. Igualmente. Gracias, doctor. Gracias. Igualmente.